Bien, en esta lección vamos a trabajar para crear un nuevo componente. Así que abrimos nuestra aplicación, mi primera app, ya debemos de tenerla abierta. Y posteriormente, para crear un componente, vamos al folder de Source. Y posteriormente en App es donde vamos a crear nuestros componentes. Tenemos otras carpetas, sin embargo se recomienda que dentro del folder de App creemos las subcarpetas por cada componente que creemos. Así que damos clic derecho, seleccionamos un nuevo folder y en este caso el folder se va a llamar Personas, ya que vamos a crear un componente que va a ser el listado de personas. Bien, y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo componente. Se puede crear utilizando el CLI de Angular, sin embargo vamos a comenzar creando un nuevo componente desde cero. Así que vamos a crear lo siguiente, tenemos personas.component.ts. Este nombre es una convención, no es obligatorio, pero se recomienda agregar el nombre del módulo, posteriormente componente y finalmente la extensión, en este caso TS. Y si fuera código HTML o código CSS, sería como podemos observar, el nombre del componente .css o .html. Esto lo vamos a crear a continuación. Ahora, para crear un nuevo componente, recordemos que este es un archivo de TypeScript. Así que un componente es simplemente una clase de TypeScript. Vamos a escribir lo siguiente. Así que escribimos class. Y el nombre de la clase es Personas Component. Puede ser en español, sin embargo vamos a seguir algunas convenciones en inglés para que sea más fácil familiarizarse con otros proyectos cuando estén trabajando con Angular. Sin embargo, esta clase la vamos a utilizar desde otros archivos, por lo tanto debemos de agregar también la palabra reservada export. Bien, podemos observar que hasta el momento es una clase normal de TypeScript. Sin embargo, para que esta clase se convierta en un componente de Angular, necesitamos utilizar un decorador. Y un decorador básicamente va a agregar ciertas características a nuestra clase, en este caso, para que sea considerado por Angular como un componente. Vamos a agregar el siguiente código. Recuerden que cualquier duda con este tema pueden revisar la sección de TypeScript. Bien, así que agregamos nuestro decorador, que va a ser un component. Y debido a que instalamos los plugins de Angular, en automático nos está haciendo el import de esta clase. En este caso del decorador. Pero básicamente también es una clase de TypeScript. Y esta clase la está importando en automático de Angular Core. Bien, ahora vamos a configurar nuestro decorador. Así que lo que vamos a hacer es pasarle un objeto y va a contener los siguientes elementos. El primer elemento que vamos a agregar es el elemento de selector. Este va a ser el nombre que vamos a utilizar en HTML. Va a ser el nombre del componente que estamos creando. Se recomienda empezar con la cadena de app y posteriormente el nombre del componente, en este caso personas. Solo debemos de tener cuidado que este nombre no se vaya a repetir con algún otro elemento que estemos definiendo, ya que esto sí podría traer problemas cuando desplegamos nuestra aplicación. Debe de ser un nombre único. Como siguiente paso vamos a definir la plantilla con la cual vamos a trabajar, es decir, el archivo HTML que vamos a crear. Así que para esto vamos a crear un archivo HTML dentro de esta carpeta de personas. Creamos un nuevo archivo que se va a llamar personas.component.html. Y ese archivo va a contener el código HTML para nuestro componente. Por ejemplo, podemos tener el siguiente código. Simplemente el código listado de personas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es especificar el URL donde se encuentra nuestra página HTML. Debe de ser una ruta relativa, por lo tanto comenzamos con punto, diagonal y posteriormente importamos el archivo personas y especificamos el nombre del archivo personas.html. Con esto ya estamos apuntando hacia el archivo que estamos creando, que va a contener la plantilla de nuestro componente. Bien, ahora como siguiente paso, necesitamos registrar nuestro componente en el archivo app-module.ts. Una aplicación de Angular se puede componer de diferentes módulos. Y cada módulo puede tener diferentes componentes. En este caso solamente tenemos un módulo. Y en Angular normalmente trabajaremos con el app-module, solamente con un módulo.
Sin embargo, si nuestra aplicación es muy grande, también podríamos crear varios módulos dentro de nuestra aplicación de Angular. Sin embargo, en este caso únicamente estaremos trabajando con el app module. Sin embargo, un módulo puede contener muchos componentes. En este caso ya tenemos registrado el componente de app component, que es el elemento appcomponent.ts. Sin embargo, para poder utilizar nuestro componente que hemos creado, el componente de personas, necesitamos registrar este componente. Así que registramos nuestro componente personas component y debemos de hacer un import también de esta clase. Podemos observar que esto lo hizo en automático debido a que tenemos ya instalados los plugins. Pero si no los tuviéramos, debemos de agregar esta línea también para hacer el import respectivo de nuestra clase. Así que con esto estamos indicando el componente que se va a utilizar en nuestra aplicación de Angular. Podemos observar que la ruta que se utilizó para importar este componente es una ruta relativa. Así que iniciamos con punto diagonal, posteriormente la carpeta que creamos de personas y finalmente el nombre de personas.component sin la extensión .ts, únicamente hasta el nombre component. Bien, así que una vez que hemos registrado nuestro componente, ya podemos utilizarlo. Para utilizarlo, vamos a agregarlo dentro de la página appcomponent.html. Así que dentro de esta página lo que vamos a hacer es utilizar nuestro componente que hemos registrado como app personas. Y una vez que hemos agregado esta etiqueta, en automático va a agregar el contenido de nuestra plantilla HTML de personas que hemos creado. Recordemos que este selector app personas lo definimos en nuestra clase de TypeScript y hemos agregado el siguiente código HTML asociado a este componente. Bien, así que con esto ya estamos utilizando nuestro nuevo componente. Vamos a levantar nuestra aplicación. Con el atajo de Ctrl+Shift+ñ abrimos nuestra consola. Posteriormente escribimos ng serv-o para que nos abra nuestra página. Y podemos observar que se ha creado correctamente nuestro listado de personas, este componente. Y si inspeccionamos este elemento, damos clic derecho, Inspect, podemos observar el elemento app personas y se ha agregado también el código HTML de la plantilla que hemos definido. Así que con esto ya estamos seguros de que se ha cargado correctamente nuestro componente. Bien, a continuación vamos a crear un componente, pero utilizando la consola CLI de Angular. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.